Estimado y estimada docente, te queremos dar la bienvenida a esta última unidad del curso de habilidades socioemocionales e interculturales en los procesos educativos. Hasta aquí hemos revisado en qué consisten estas habilidades, cuáles son tus principales fortalezas y áreas de mejora, y hemos también revisado cuáles son las necesidades específicas de nuestros y nuestras estudiantes en este contexto de pandemia. En la unidad 3 buscaremos reflexionar cómo se enseñan y aprenden estas habilidades y con todo este material te invitamos a elaborar una estrategia en la que puedas ayudar a fortalecer estas habilidades en tus estudiantes en el contexto actual. Para empezar, entonces queremos compartir algunas ideas clave sobre estas habilidades. Una primera idea es que estas habilidades se desarrollan en contextos de educación formal e informal y se enseñan de múltiples formas. Una segunda idea es que su aprendizaje se ve afectado por distintas dimensiones. Por un lado, por los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por otro, por el estilo docente. Ya hemos hablado de que es recomendable un estilo docente abierto, flexible, pero también responsable, empático y estable emocionalmente. Un docente que atiende oportunamente sus procesos y eso les permite mantener la calma y la serenidad en las distintas situaciones que se dan en el aula y fuera del aula. También es muy importante la cultura escolar y la organización escolar, ¿no? Estamos hablando de la necesidad de una cultura inclusiva que incluya las culturas de los estudiantes. Me refiero aquí tanto a las culturas etarias, es decir, la cultura de los niños, de las niñas, la cultura adolescente, pero por otro lado también las culturas a las que pertenecen o los grupos culturales a los que pertenecen, ¿no es cierto? Sobre todo si estamos en zonas de alta diversidad, ¿no? Como son las regiones del Perú. Luego, en cuanto a la organización escolar, es muy importante considerar espacios diversos de participación de los y las estudiantes. No solo en el aula, sino también en los asuntos que tienen que ver con el devenir de la escuela, ¿no? La participación es crucial tanto para formar la ciudadanía como para formar estas habilidades socioemocionales e interculturales. Otra idea importante sobre estas habilidades es que se pueden y se deberían enseñar en todas las áreas curriculares. No son propiedad de un área específica. Deberíamos en toda la escuela tener, digamos, una apertura y una disposición a formar estas habilidades todo el tiempo, digamos. Aquí es crucial para el aprendizaje de estas habilidades el docente, la docente, ¿no? Su forma de ser, de actuar, de comunicar, de enseñar, es central. Y por eso es muy importante que el docente y la docente sea competente socioemocional e interculturalmente, ¿no? Que se conozca, que se autorregule, que trabaje colaborativamente, que muestre perseverancia, coherencia, pero que también acoja la diversidad, que no discrimine, que no sea racista, que no sea machista, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante esto. Ahora, para enseñar estas habilidades es fundamental trabajar estrategias vivenciales, estrategias activas que permitan poner en práctica estas habilidades, ¿no? Estas habilidades no se enseñan, digamos, desde la palabra, ¿no? Se enseñan sobre todo desde la práctica, desde la convivencia. Y es importante que haya una coherencia, como ya hemos dicho, entre lo que se dice, lo que se enseña desde la oralidad y lo que vivimos y lo que mostramos con nuestra propia práctica docente, ¿no? Es muy difícil formar en autorregulación si yo no me regulo. Por más que maneje bien los conceptos, es importante enseñar desde la práctica que en situaciones de crisis, por ejemplo, yo puedo mantener la serenidad o cuando de pronto estoy muy agotado puedo animarme para seguir,
para continuar. Entonces, el ejemplo es fundamental aquí desde nuestra práctica docente. Una idea muy importante es el rol que pueden tener las artes en la enseñanza de estas habilidades. Las artes tienen una potencia maravillosa, tanto las artes que implican una creación individual como aquellas que implican una creación más colectiva, ¿no? Las artes permiten mirar hacia adentro, explorar nuestro mundo interior, para recrearlo, para transformarlo y finalmente para crecer, ¿no? Permiten la expresión de las emociones, de los sentimientos y desde esa expresión poder comprenderlas, ¿no? No podemos regular nuestras emociones si no las comprendemos, y no podemos comprenderlas si no las expresamos. Entonces, todo esto, todo este proceso es muy rico trabajarlo desde el arte y desde las artes. Ahora, los procesos creativos colectivos, no necesariamente artísticos, pero los procesos colectivos son espacios idóneos para desarrollar estas habilidades, ¿no? Por ejemplo, trabajar un mural, una canción, una obra de teatro, un texto colectivo, etc. Si vamos a otras áreas de ciencia, por ejemplo, un proyecto de investigación colectivo, etc., te permiten trabajar, por ejemplo, el diálogo intercultural, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la perseverancia, la toma de decisiones, es decir, una serie de habilidades que se van poniendo en práctica a través de cada proyecto y que el rol del docente y de la docente es ahí tratar de acompañar, de promover la metacognición, la reflexión, para que estas prácticas, estas buenas prácticas en los procesos creativos se vayan instalando en la manera de actuar de manera congruente, digamos, de los estudiantes. Otra idea importante que se recomienda es abordar el trabajo de estas habilidades de manera explícita, nombrando las habilidades, ¿no?, que se van a trabajar y los objetivos que se quieren desarrollar. Es importante trabajar una habilidad a la vez, no ampliar, digamos, a todas las habilidades, sino enfocar, por ejemplo, a través de este proyecto yo quiero trabajar el autoconocimiento, yo quiero trabajar la regulación de las emociones, quiero trabajar la identidad cultural, etcétera, etcétera. Esa es una idea. Otra idea que es central y quisiera dejar aquí es el propósito de formar en estas habilidades, ¿no? Uno puede ser muy asertivo y conocerse mucho y saber trabajar en equipo, pero como ya se ha dicho, mantener una actitud discriminatoria, clasista, racista o machista, por ejemplo. Entonces es importante tener en claro el para qué de formar estas habilidades, y el para qué siempre es la ciudadanía intercultural, ¿no? Es formar ciudadanos y ciudadanas críticos, autocríticos, capaces de pensarse en sociedad, en el bien común, de respetar y de valorar las diferencias, las diferentes culturas, etnias, etc., y de poder aportar a la construcción de un bien común, ¿no? Entonces, formamos habilidades socioemocionales e interculturales para formar ciudadanos interculturales. Eso es una idea muy importante. Ahora quisiéramos compartirte las lecturas de la unidad 3. La primera lectura te hace una propuesta de competencias interculturales para la educación, enfatizando en dos niveles, el rol docente y las políticas institucionales. La siguiente lectura hace una reflexión sobre las distintas dimensiones de la educación en la que deben ponerse en práctica estas habilidades y la enseñanza de estas habilidades. En la siguiente lectura profundizaremos en un concepto que es el de educación emocional, y finalmente trabajaremos sobre cómo acompañar a nuestros y nuestras estudiantes, que son niños, niñas, adolescentes, en contextos de crisis y en contextos de duelo. Esta última lectura responde a una necesidad y a una demanda de los y las docentes que hemos identificado claramente en el contexto de pandemia, y esperamos te pueda ser de mucha utilidad. Con todo este material te invitamos ahora a pensar en una estrategia concreta
que quieras y puedas aplicar en este contexto de educación a distancia, o bien para fortalecer las habilidades socioemocionales e interculturales de tus estudiantes, o bien para permitir que se sientan más acogidos, más acompañados, más cuidados en este contexto tan difícil. La estrategia o la idea de la estrategia es que la puedas aplicar a tu contexto específico en este momento, en el momento de educación a distancia. Así que te animamos a ser creativo, ser creativa y tratar de conectar con las necesidades específicas de tus estudiantes. Muy bien, hemos llegado al final del curso. Te agradecemos tu participación, te felicitamos por el esfuerzo y por el trabajo enorme que estás haciendo en este tiempo tan difícil. Y bueno, te animamos a seguirte formando y esperamos que el curso te haya sido de mucha utilidad. Un abrazo, hasta pronto.